Muy buenas tardes, profesor Daniel James Mancilla, instructor del curso de Física y Química. En esta ocasión le voy a presentar la actividad entregable número 1. Mi nombre es Williomar Paz Leiva, soy de la especialidad de Electricidad Industrial del bloque PT147, año 2021. Bueno, en este caso nos presentan una situación contextualizada, donde nos dice que nosotros somos parte de un equipo de colaboradores de la empresa Comultec, empresa especializada en la fabricación e instalación de torres de comunicación, así como en el mantenimiento e implementación de los equipos y accesorios. Para lo cual nos asignan dos situaciones que debemos resolver, sustentar y obtener las conclusiones de las mismas. En la situación 1 nos dice: en esta situación de confinamiento social que se está viviendo a causa del COVID-19, la demanda por el servicio de Internet ha aumentado. La empresa Comultec instalará 125 torres de comunicación en los distritos del Cusco. Para ello fue necesario transportar tubos de acero galvanizado de 8 enteros, 1/2 pulgadas de diámetro desde la ciudad de Arequipa a Cusco, haciendo uso del servicio de un camión que demoró 9 horas con 40 minutos en recorrer 513,3 kilómetros. Con la ayuda de una carta geográfica nacional, se midió la distancia geográfica entre las dos ciudades, siendo este 323 kilómetros. Para lo cual acá nos dan el mapa, ¿no? Y luego nos piden analizar la información recibida y resolver las siguientes preguntas. En la pregunta número A nos dice: si el diámetro interno del tubo de acero galvanizado es de 197,5 milímetros, ¿cuál es el espesor del tubo? Para la solución nos dice que debemos convertir las pulgadas en milímetros. Ok, antes de eso nosotros debemos conocer, lo primero, los datos del tubo de acero galvanizado. Como acá puede ver en el gráfico de un tubo, nos dice que esto, la parte de afuera con la parte de adentro, son el espesor del tubo. El diámetro interno sería la parte de adentro del tubo y el diámetro externo es lo de afuera. Ok, como dato principal nos dan: primero, el diámetro nos dice que es de 8 enteros, como acá en el gráfico, la información lo vemos, es de 8 enteros, 1/2 de diámetro. Ok, tenemos 8 enteros, 1/2 de diámetro, pero para lo cual, para la solución del espesor, nos dicen que debemos convertir pulgadas a milímetros. Ok, lo primero que hacemos es la conversión. Lo primero que tenemos que hacer es multiplicar 2 por 8, 16 más 1, 17. Y como divisor tenemos 2 pulgadas, que es la unidad de medida. ¿Ya? Ahora, para despejar pulgadas, tenemos que convertir en centímetros. Lo primero, antes de convertir en milímetros. En centímetros decimos que una pulgada equivale a 2,54 centímetros. Para lo cual, sabiendo que una pulgada equivale a 2,54 centímetros, despejamos las pulgadas, se van y luego nos queda centímetros. ¿Ya? Para lo cual, ahora sí se puede pasar a milímetros. Nos dice que un centímetro equivale a 10 milímetros. Ahora despejamos centímetros, la unidad de medida, y multiplicamos todos los factores que nos quedaron, para lo cual equivale que 8 enteros 1/2 pulgadas equivale a milímetros, sería 215,9 milímetros. Ahora, otro dato que nos dan es el diámetro interno. Bueno, como en la pregunta ya nos dijeron que el diámetro interno es de
195,5 milímetros. Ese sería el dato. Y ahora el espesor. Como en la pregunta nos dice que debemos hallar el espesor del tubo, ok, le pondremos como el espesor sería X. Para resolver esta pregunta tenemos que aplicar la siguiente fórmula. La siguiente fórmula sería espesor sería igual al diámetro interno menos el diámetro externo sobre 2. Reemplazamos la fórmula. Primero ponemos el diámetro externo, que sería de 215,9 milímetros, menos el diámetro interno, que equivale a 197,5 milímetros sobre 2, de acuerdo a la fórmula. Se resta y nos equivale a 18,4 milímetros sobre 2, para lo cual nos da el resultado de 9,2 milímetros. O sea, quiere decir que como respuesta tenemos que el espesor del tubo de acero galvanizado es de 9,2 milímetros. Solución a la pregunta número A. Ahora, como siguiente pregunta, la B nos dice ¿qué es el galvanizado y para qué se utiliza? Como concepto tenemos que el galvanizado es un proceso en el cual se coloca una capa de zinc. Concepto básico de zinc. El zinc sirve para el recubrimiento para el hierro y también para el acero. Siguiendo con el concepto del galvanizado, nos dice que la idea de este proceso es proteger al hierro y evitar que éste se oxide y se corroa. Este proceso es fundamental para los ambientes que son muy corrosivos, por ejemplo, en los lugares donde hay muchas humedades y donde hay temperaturas muy elevadas. El evitar la corrosión es fundamental para lograr cuidar materiales y las estructuras que forman. Ahora nos dice la utilidad. La utilidad se dice que el acero galvanizado lo emplean en puentes y carreteras. Carretera mayormente armaduras para cubiertas, columnas, vigas, largueros, luz y señalizaciones, barandas, cercas, etc. Lo mismo que en las plantas de tratamiento de agua y aguas residuales como las pasarelas y barandillas. Ahora nos dan una pregunta número C. Letra C, perdón. Nos dice ¿cuál es la rapidez del camión? Lo primero que tenemos que saber para sacar la rapidez tenemos que saber el tiempo. De acuerdo a la información que nos dieron, nos dice que el tiempo que se demoró el carro fue de 9 horas, 40 minutos. Para lo cual tenemos que darle una sola unidad, sea minutos o sea horas. Para lo cual me conviene utilizar horas. Para eso debo convertir los minutos a horas. O sea, en este caso los 40 minutos. Se dice que los 40 minutos en una hora equivale a 60 minutos. ¿Okay? Una hora equivale a 60 minutos. Para lo cual la unidad de medida minutos con minutos se van. Ahora multiplicamos 40 por 60 más 1. Perdón, 40 por 1 sería 40. Entre 60 equivale a 0,6667. Redondeando nos dice que es 0,67 horas. Ahora hacemos la sumatoria de 9 horas más 0,67 horas igual a 9,67 horas de lo que se demoró el carro. Teniendo el tiempo, ahora nos dice la distancia. La distancia es otro dato que nos dan que dice que es de 513,3 kilómetros. Ahora para hallar la rapidez del camión en la cual se demoró, usamos la simple fórmula. Distancia que nos dan en kilómetros, ya, acá podemos ver, y el tiempo, que como lo convertimos de minutos a horas, lo que faltaba sería en horas. Reemplazamos la fórmula, nos dice que la rapidez es de 513,3 kilómetros y el tiempo sería sobre el tiempo, que sería 9,67 horas, en la cual resolvemos y nos dice que nos da 53,08 kilómetros por hora. Para lo cual la respuesta sería que la rapidez del camión es de 53,08 kilómetros por hora. Como pregunta letra D, nos dice que debemos hallar cuál es su velocidad media. Como datos principales nos dan
que el factor distancia, que es de 300,23 kilómetros, que eso fue gracias a la carta geográfica que se midió, y el factor tiempo, que como acá en la rapidez del camión ya convertimos, que equivale a 9,67 horas. Para hallar la velocidad media, simplemente usamos una simple fórmula, dividimos el factor distancia por el factor tiempo. En este caso sería también un factor de movimiento, pero ok, ahora reemplazamos que la velocidad media es de 323 kilómetros sobre 9.7 horas, que sería el tiempo, para lo cual nos da una respuesta de 33.40 kilómetros por hora, para lo cual la respuesta sería que la velocidad media del camión es de 33.40 kilómetros por hora. Como pregunta D, nos dicen que la rapidez y la velocidad del camión tienen el mismo resultado. Sustente tu respuesta. Obviamente que no, porque la rapidez es una magnitud escalar, digamos, donde indica que la relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado por el camión en recorrer dicha distancia. En este caso, por ejemplo, nos dice que es de 53,8 kilómetros por hora, pero en cambio la velocidad es una magnitud vectorial, donde indica la relación entre el desplazamiento y el tiempo empleado por el camión en realizar dicho desplazamiento, que en este caso sería de 33,40 kilómetros por hora, con los datos que hemos sacado, de acuerdo a la rapidez y la velocidad. Ahora nos dan la situación 2. Nos dice que en una de las camionetas de la empresa se va a trasladar 2 cajas con herramientas. La masa de cada caja con los materiales es de 315 kilogramos. Las 2 cajas se colocan en la parte trasera de la camioneta de 1,26 toneladas de masa, como se muestra en la figura. Nos dice que también que el punto G es el centro de gravedad de la camioneta, para lo cual nos dicen que determinemos las reacciones de las llantas traseras y las reacciones de las llantas delanteras. Bueno, acá, de acuerdo al gráfico que nos dan, la llanta, vemos que acá hay reacciones verticales, ¿no? Acá nos da la primera caja, sería C, la segunda caja sería D, también nos dieron el centro, ¿ya? El centro de gravedad de la camioneta, que en este caso sería C, y tenemos acá las dos llantas, que sería A y B. ¿Okay? En este caso, este sería la longitud. La solución. Primero tenemos que conocer los datos. Los datos, en primer lugar, nos dice que la camioneta está en estado de inercia, no tiene movimiento. Así que la suma de las fuerzas 1 y la fuerza 2 equivale a 0, porque está en estado estático. Como segundo dato, también tenemos que saber que para recordar que la gravedad es de 9.8 metros por segundo. ¿Okay? Y la masa, que como nos dieron de dato acá en el problema, nos dice que es de 315 kilogramos. Y la última nos dice que el peso trasero de la camioneta, que sería el punto G, es de, acá nos dice que la parte trasera de la camioneta es de 1.26 toneladas. Eso sería otro dato también. Primero, para saber el peso de la caja, estamos hablando de C y D, debemos resolver por qué. El peso, la masa por la gravedad primero. Para lo cual, la masa nos dan 315 kilogramos, como vemos acá en los datos, por la gravedad, y la gravedad sería 9.8 metros por segundo. ¿Ya? Para lo cual nos dice que el peso de cada caja sería de 3083 newton. ¿Ok? Es decir, que la C es 3083 newton. Y de igual manera la D también sería, porque comparten las mismas fuerzas,
sería de 3087 newton. Ok, ahora para calcular